Cuando escuches lo que voy a contarte, entenderás por qué muchas personas prefieren no subir nunca a esas montañas aisladas donde el viento parece hablar con voces ajenas. Pero antes de comenzar, quiero preguntarte algo muy sencillo que ayuda a que esta historia llegue a mucha más gente que busca relatos reales, inquietantes y llenos de misterio. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para no perderte los próximos capítulos, que serán cada uno más perturbador que el anterior, y que, créeme, no te dejarán dormir en paz durante varias noches. Mi nombre es Elena, y aunque muchos en mi pueblo me conocían como la mujer tranquila que vendía pan casero en el pequeño mercado de los jueves, la verdad es que en aquel tiempo yo era algo muy distinto a lo que había sido durante la mayor parte de mi vida, porque después de la muerte de mi esposo, a quien amé durante más de 20 años con la fidelidad y la entrega de una mujer que siempre puso la familia por encima de cualquier ambición personal, me quedé prácticamente sin nada, sin estabilidad, sin ingresos suficientes, sin la risa que antes llenaba nuestra casa modesta, sin el calor de un hogar compartido, y sobre todo, sin la sensación de estar acompañada en un mundo que de repente se volvió demasiado grande y demasiado frío para una sola persona que todavía despertaba por las noches buscando a alguien que ya no estaba. Mi esposo falleció de manera inesperada, y aunque los médicos me dijeron que fue un fallo cardíaco silencioso que no dio avisos previos, yo siempre sentí que su muerte dejó un vacío que no era solamente emocional, sino también material, porque nuestras deudas se hicieron más grandes de lo que mi pequeña pensión podía cubrir, y la necesidad comenzó a apretarme con tanta fuerza que hubo noches en las que pensé que tendría que abandonar todo lo que conocía para sobrevivir. Fue en ese momento de extrema fragilidad cuando recibí una llamada que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida, una llamada que parecía casi un regalo caído del cielo, pero que, como descubriría mucho después, era más bien una puerta abierta hacia algo que ningún ser humano debería enfrentar. La mujer que me llamó se presentó como Doña Carmela, un nombre que no me decía absolutamente nada, pero su tono, firme y a la vez pausado, me transmitió una mezcla de autoridad y urgencia que me obligó a escucharla con atención. Me dijo que había oído hablar de mí a través de una conocida en común y que necesitaba a alguien responsable, discreto y sin demasiados compromisos personales para encargarse de cuidar un antiguo inmueble familiar, una casa de montaña situada en un paraje remoto que, según sus palabras, necesitaba vigilancia constante durante varias semanas, quizá varios meses, mientras ella resolvía asuntos legales relacionados con la herencia de la propiedad. Recuerdo que en un principio pensé que la oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, porque doña Carmela mencionó un pago mensual considerable, mucho mayor de lo que yo podría ganar en cualquier otro trabajo de la zona, y además señaló que no tendría que hacer prácticamente nada más que vivir allí, mantener las ventanas cerradas cuando el clima fuera hostil y asegurarme de que nadie entrara sin permiso. Cuando le pregunté por qué una casa tan aislada necesitaría vigilancia, su respuesta fue corta, casi cortante, como si hubiera ensayado esa frase muchas veces. Dijo que la casa tenía un valor sentimental demasiado grande para permitir que vándalos o ladrones aprovecharan la soledad del lugar, y que por eso necesitaba a alguien que durmiera allí y mantuviera las luces encendidas de vez en cuando, para que no pareciera abandonada. Aunque la explicación no terminaba de convencerme del todo, la realidad era que yo no tenía muchas opciones. Las cuentas se acumulaban, el dinero se evaporaba, y cada vez que miraba la silla vacía donde mi esposo solía beber su café por la mañana, me invadía una tristeza tan profunda que deseaba marcharme de aquel barrio, aunque fuera temporalmente, para respirar aire nuevo y dejar de sentir que todo me recordaba lo que había perdido. Así que le dije que sí, que aceptaba el trabajo y que podía mudarme cuando ella lo considerara conveniente. Recuerdo claramente el silencio que siguió a mi respuesta, un silencio breve pero extraño, como si ella hubiera estado esperando ese momento exacto y necesitara unos segundos para procesarlo. Luego me dijo que pasaría a recogerme en su coche el día siguiente, muy temprano, porque la casa estaba en un lugar al que era difícil acceder sin un vehículo robusto, y según añadió en un tono que entonces no comprendí, había zonas del camino donde era mejor no detenerse. Le pregunté qué quería decir con eso, pero se limitó a repetir que ya lo entendería cuando llegáramos. La madrugada siguiente me desperté antes de que amaneciera.
Preparé una pequeña maleta con ropa de abrigo, algunas fotografías, una manta tejida a mano que había pertenecido a mi madre y un cuaderno donde llevaba anotados los recuerdos que no quería perder. Mientras cerraba la puerta de mi casa, una puerta que había abierto y cerrado miles de veces junto a mi esposo, sentí un nudo en la garganta, pero la necesidad de seguir adelante fue más fuerte que el dolor. Doña Carmela llegó puntual, conduciendo un vehículo todoterreno oscuro, antiguo, pero resistente, que parecía preparado para caminos difíciles. No era una mujer particularmente amable, pero tampoco parecía hostil. Tenía una expresión rígida, casi pétrea, como si la vida hubiera endurecido cada uno de sus gestos. Apenas hablamos durante el trayecto, que duró más de 2 horas. Atravesamos carreteras estrechas, caminos de tierra que subían serpenteando por las laderas y zonas donde la vegetación era tan densa que parecía que los árboles querían tragarse la carretera. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía más agreste, más silencioso, más alejado de cualquier signo de vida humana. Doña Carmela no encendió la radio ni una sola vez, y en algunos puntos redujo la velocidad, observando los lados del camino con una atención casi inquietante, como si esperara ver algo o a alguien escondido entre los árboles. Yo intenté preguntarle sobre la propiedad, sobre la historia de la casa, pero sus respuestas siempre eran vagas, breves, y cada vez que mencionaba a su familia, un gesto involuntario tensaba su mandíbula, como si fueran recuerdos que prefería no remover. Finalmente, después de un último tramo empinado donde las piedras golpeaban los bajos del vehículo, llegamos a un claro donde se levantaba la casa que yo cuidaría durante los próximos meses. Era una construcción grande, de 3 niveles, hecha de piedra oscura y madera envejecida. Las ventanas parecían haberse cerrado hacía muchos años y el techo estaba cubierto de musgo. Aunque el lugar no estaba en ruinas, había algo en su apariencia que transmitía la sensación de que no pertenecía del todo a este tiempo, como si se hubiera quedado atrapada en una época que ya no existía. Lo primero que me llamó la atención fue que no había otros edificios cerca, ni un establo, ni una caseta, ni una cabaña, nada. Solo la casa y el bosque que la rodeaba como un muro natural. El silencio era tan profundo que incluso el sonido del motor al apagarse parecía fuera de lugar. Cuando bajé del coche, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque no soplaba ningún viento. Era como si alguien me estuviera observando desde alguna parte, quizá desde una de esas ventanas oscuras donde no se distinguía absolutamente nada. Doña Carmela me entregó un manojo de llaves, cada una más antigua que la anterior, y me dijo que la puerta principal solía trabarse, que tenía que levantarla un poco antes de girar la llave. También me advirtió algo que retumbó en mi mente durante horas. Dijo que si escuchaba ruidos por la noche, no debía salir de mi habitación, porque en las casas viejas la madera cruje, los animales se acercan, y la imaginación hace de las suyas. Al decir eso, no me miró a los ojos, sino hacia los árboles, como si la verdadera razón estuviera allí y no quisiera mencionarla. Entré al interior de la casa con pasos lentos, y lo primero que noté fue el olor. No era un olor desagradable, pero sí muy peculiar. Una mezcla de humedad, madera antigua y algo más difícil de identificar. Algo como hierro, o quizá tierra mojada, o quizá algo que no tenía nombre. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si alguien los hubiera protegido de un polvo que, sin embargo, no parecía acumularse tanto como era de esperar en un lugar abandonado. Mientras recorría las habitaciones, cada una más amplia que la anterior, tuve una sensación extraña, una especie de déjà vu que no podía explicar, porque nunca había estado allí, pero era como si los pasillos se sintieran familiares, como si mis pasos ya hubieran sonado antes sobre ese mismo suelo. Subí las escaleras hacia el segundo nivel, y allí, en un largo corredor con retratos antiguos, sentí por primera vez la presencia que marcaría mi vida desde ese momento. Tuve la certeza absoluta de que alguien estaba de pie detrás de mí, respirando muy cerca de mi nuca. Me giré de inmediato, sintiendo un latigazo de miedo que me tensó todos los músculos. Pero no había nadie. El corredor estaba vacío, tan vacío que incluso mis propios pasos parecían demasiado fuertes. Pero la sensación no desapareció. Era como si algo hubiera retrocedido justo cuando yo me giré, como si no quisiera que lo viera todavía, como si estuviera probándome. Esa noche,
Cuando por fin me quedé sola después de que doña Carmela regresara a su vehículo y desapareciera por el camino serpenteante, encendí una lámpara y preparé mi cama en una de las habitaciones del primer piso, la que tenía menos humedad y una manta gruesa aún en buen estado. Durante las primeras horas, todo fue silencio, pero aproximadamente cerca de la medianoche, escuché algo que me erizó cada centímetro de la piel. Un sonido suave, casi imperceptible, como de pasos arrastrándose por el pasillo, demasiado lentos, demasiado cuidadosos para ser humanos. Me quedé inmóvil, sin respirar, escuchando con atención. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Alguien pronunció mi nombre, no de manera clara, sino como un susurro que parecía filtrarse entre las paredes. Un susurro que no venía de la casa, sino de algo más profundo, más antiguo. Un susurro que decía mi nombre de una manera que ningún ser humano lo había dicho nunca. Elena. Así empezó mi primera noche en la casa. Y así comenzó también el descubrimiento de que lo que vivía allí dentro no era humano, ni había sido humano durante muchísimo tiempo. Cuando amaneció mi primera mañana en aquella casa de montaña, la luz entró a través de los postigos de madera como un hilo pálido que apenas lograba atravesar la sombra persistente que dominaba las habitaciones. Y aunque había dormido muy poco, porque el recuerdo del susurro que pronunció mi nombre todavía parecía resonar en algún rincón de mi mente, como un eco que no se disolvía, me obligué a levantarme con lentitud, sujetando el borde de la cama para que mis piernas dejaran de temblar y pudiera comenzar el día con una mínima sensación de control sobre lo que estaba viviendo en ese lugar que, cuanto más lo miraba, más ajeno me parecía al mundo real. Lo primero que noté al poner los pies en el suelo fue que hacía más frío que la noche anterior, un frío que no correspondía con la estación del año ni con el clima que se podía esperar en esa región montañosa. Era un frío denso, casi húmedo, como si la casa exhalara un aliento que no pertenecía a ninguna corriente natural, un aliento que parecía salir desde las paredes mismas, o quizá desde algún punto de la estructura donde la luz no podía alcanzarlo. Me puse la chaqueta gruesa que había llevado conmigo y encendí la lámpara de aceite que encontré sobre una cómoda antigua, porque la instalación eléctrica de la casa era tan vieja que apenas permitía iluminar una o dos habitaciones sin que las luces parpadearan de manera inquietante. Decidí recorrer la casa con calma, porque la noche anterior apenas había tenido tiempo de ver más que algunos pasillos y la habitación donde dormí. Caminé despacio por el pasillo del primer piso, observando los muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras humanas petrificadas en medio de algún ritual olvidado, y cada vez que el viento golpeaba ligeramente las ventanas, las telas se movían con una suavidad que lograba erizarme la piel, como si esas figuras se inclinaran para observarme cuando pasaba frente a ellas. La cocina estaba relativamente limpia, lo que me sorprendió, porque esperaba encontrar telarañas, polvo acumulado y huellas de abandono, pero no fue así. Parecía como si alguien hubiera estado allí recientemente, aunque de manera silenciosa, como si no quisiera dejar rastros evidentes de su presencia. Abrí los armarios y encontré frascos de vidrio con hierbas secas, bolsas de arroz, botellas de aceite y otros productos que, aunque no eran modernos, tampoco estaban caducados. Esto me hizo preguntarme si la casa estaba tan abandonada como doña Carmela me había dicho. En un rincón de la cocina había una mesa pequeña con dos sillas. Sobre la mesa encontré un cuaderno cerrado con una cubierta de cuero envejecido. Lo abrí con cuidado y descubrí que no era un diario, sino una lista de tareas domésticas escritas con una caligrafía muy fina que a duras penas podía leerse. Decía cosas como cerrar todas las ventanas antes del anochecer, no dejar agua en los recipientes durante la noche, evitar el contacto visual con los espejos después de medianoche, y otras instrucciones que parecían más supersticiones que normas prácticas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, porque aunque no entendía por qué alguien escribiría reglas así, algo en el ambiente de la casa hacía que parecieran completamente lógicas. Continué con mi exploración y subí al segundo piso. El largo pasillo donde la noche anterior había sentido esa presencia seguía igual de oscuro, incluso con la luz del día intentando entrar por las pequeñas ventanas laterales. Los retratos de la familia que había vivido allí estaban colgados a lo largo del corredor, y cuando los observé más detenidamente,
Me di cuenta de que cada rostro mostraba una expresión extraña, como si todos los retratados hubieran sido obligados a posar contra su voluntad, o como si hubieran sido sorprendidos justo antes de decir algo que nunca pudieron pronunciar. Ninguno de ellos tenía una mirada natural. Algunos ojos parecían seguirme con una intensidad que no podía atribuirse al estilo del pintor, y uno de los retratos, el más grande, mostraba a una mujer con un vestido oscuro y un collar de piedras verdes que tenía una expresión tan profundamente perturbadora que me obligó a apartar la vista. Al llegar a la habitación del fondo, noté que la puerta estaba entreabierta, aunque yo estaba completamente segura de haberla visto cerrada la noche anterior cuando pasé por allí antes de subir a dormir. La empujé lentamente y entré. Era una habitación amplia, con una cama matrimonial cubierta por un edredón grueso. En la esquina había un tocador con un espejo ovalado y una silla de madera. Pero lo que más llamó mi atención fue una muñeca de porcelana sentada sobre una repisa, una muñeca impecable, con el cabello oscuro recogido en trenzas y un vestido blanco que contrastaba con el polvo acumulado a su alrededor. La muñeca estaba inclinada ligeramente hacia un lado, como si hubiera sido movida recientemente, y sus ojos de vidrio parecían observadores en extremo, demasiado lúcidos para un objeto inanimado. Mientras examinaba la habitación, escuché un ruido suave, un crujido que provenía del pasillo. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien o algo, pero no había nada. Sin embargo, cuando regresé la mirada hacia la muñeca, noté que su posición había cambiado. Antes miraba hacia la ventana, ahora parecía estar mirando hacia mí. Un sudor frío comenzó a acumularse en mi nuca, y aunque pensé que podía haberme equivocado, la certeza de que la muñeca se había movido era tan fuerte que tuve que salir de la habitación de inmediato. Decidí continuar la exploración para distraerme de esa sensación, así que subí al tercer piso, donde doña Carmela no me había permitido entrar la noche anterior. La escalera que conducía a ese nivel era más estrecha y estaba cubierta con una alfombra vieja que emitía un olor intenso a humedad. Al llegar arriba, descubrí un pasillo más corto que los otros dos, con únicamente dos puertas. Una de ellas estaba cerrada con llave, y aunque intenté usar varias del manojo que me había dado doña Carmela, ninguna encajó. La segunda puerta, sin embargo, estaba abierta. Era una especie de sala de estudio, con una gran ventana que daba al bosque. Había una biblioteca llena de libros antiguos, cuyos títulos estaban escritos en idiomas que no reconocía. El aire allí era más frío, mucho más frío que en el resto de la casa. Me acerqué a la ventana para intentar abrirla, pero estaba completamente bloqueada, como si hubiera sido sellada desde afuera. Me quedé observando el bosque durante un momento, y entonces sentí aquella sensación otra vez, la certeza absoluta de que algo me estaba mirando, pero no desde la ventana, sino desde algún punto detrás de mí. Me giré lentamente, intentando no hacer ruido, y aunque no vi a nadie, el ambiente había cambiado. Parecía que la temperatura bajaba a cada segundo, y un olor extraño llenó la habitación, un olor que no era a humedad, ni a polvo, ni a madera vieja, sino algo vivo, algo como piel mojada o tierra recién removida. Decidí salir de inmediato, pero justo cuando tocaba el pomo de la puerta, escuché un golpe suave detrás de mí, como si un libro hubiera caído. Me di la vuelta y vi un detalle que me heló la sangre. Uno de los libros había caído al suelo, abierto por una página donde había un dibujo grotesco, una figura con forma humana pero con extremidades demasiado largas, un torso delgado y una cabeza sin rostro. Debajo del dibujo había una frase escrita con tinta roja que decía: «No lo mires cuando se mueva». Tomé el libro con manos temblorosas y lo cerré de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar la sensación de que algo en la casa estaba intentando comunicarse conmigo mediante señales que yo no quería comprender. Dejé el libro en su lugar y bajé rápidamente las escaleras. Al llegar al primer piso, entré en la sala principal para intentar encender la chimenea y sentir un poco de calor. Pero cuando me acerqué al hogar, vi algo que me dejó paralizada. Sobre las cenizas apagadas había una marca, una especie de dibujo hecho en la ceniza misma, un círculo con líneas que parecían formar un símbolo incomprensible. No estaba allí la noche anterior. Alguien o algo lo había dibujado mientras yo dormía. Fue entonces cuando escuché otro ruido, esta vez mucho más claro.
Era el sonido de un objeto cayendo en la cocina. Corrí hacia allí y encontré una taza rota en el suelo, y al levantar la vista vi que la ventana estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado con cuidado al despertarme. El aire frío entraba en ráfagas cortas y agitadas, como si algo hubiera pasado por allí con prisa. Pero lo peor fue lo que descubrí justo después. Sobre la mesa, donde había dejado el cuaderno con las reglas escritas a mano, había ahora una nueva página, una que yo estaba segura de que no existía antes. Era una hoja escrita apresuradamente, con trazos irregulares, casi desesperados, que decía: «Él sabe tu nombre». Mis piernas casi cedieron debajo de mí, porque comprendí que aquello que había susurrado mi nombre la noche anterior no había sido un sueño, ni una ilusión causada por la soledad o el miedo. Era algo real, algo que habitaba dentro de la casa, algo que había estado allí mucho antes de mi llegada y que ahora, por razones que yo no entendía, había comenzado a fijarse en mí. Y esa fue la primera vez que sentí que la casa no solo estaba viva, sino que estaba despierta. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto por una capa espesa de nubes que parecían apretarse unas contra otras, como si intentaran impedir que la luz del sol llegara hasta aquella casa que parecía resistirse a cualquier forma de calidez. Y aunque había dormido poco más que unas pocas horas interrumpidas por crujidos, pasos lejanos y aquel ocasional susurro que no lograba identificar como humano, me obligué a levantarme porque necesitaba salir de la casa, respirar aire que no perteneciera a ese lugar cargado y denso, y sobre todo hablar con alguien que pudiera decirme algo sobre la historia real de la propiedad, algo que explicara por qué cada rincón transmitía la sensación de que algo invisible se movía detrás de mis pasos con una paciencia casi calculada. Mientras preparaba una pequeña mochila para bajar al pueblo, observé que algunos objetos de la sala principal no estaban donde los había dejado la noche anterior, y aunque intenté convencerme de que tal vez yo misma los había movido sin darme cuenta, la manera en que ciertas cosas estaban colocadas, como una silla ligeramente girada hacia la escalera o una lámpara apagada que yo recordaba claramente haber dejado encendida, me hizo comprender que lo que habitaba esa casa había pasado parte de la noche recorriendo los pasillos y quizá observándome mientras dormía. Ese pensamiento me acompañó mientras cerraba la puerta principal con el manojo de llaves antiguas, y el sonido del cerrojo resonó en el silencio con un eco extraño, como si la casa misma se resistiera a verme marchar. El camino hacia el pueblo era largo, y descendía serpenteando entre árboles cuyas ramas parecían inclinarse demasiado, casi como si quisieran tocarme al pasar, y a medida que avanzaba sentía que la distancia entre la casa y yo no era suficiente para que desapareciera aquella presión en el pecho que había estado sintiendo desde que escuché por primera vez mi nombre susurrado en la oscuridad. El bosque estaba tan silencioso que incluso el sonido de mis pasos sobre la tierra húmeda parecía fuera de lugar, como si el entorno estuviera acostumbrado a una quietud absoluta que yo estaba rompiendo con cada movimiento. Después de casi una hora de caminata llegué al pequeño pueblo, un conjunto de casas de piedra distribuidas alrededor de una plaza donde había una fuente antigua cubierta de musgo. Allí, un grupo de ancianos conversaba en voz baja, y al verme acercarme, uno de ellos me observó con una expresión tan intensa que me obligó a detenerme. Era un hombre de cabello completamente blanco, rostro arrugado pero mirada firme, y cuando me acerqué para preguntarle dónde podía comprar algunos víveres, me miró de arriba abajo con algo que parecía una mezcla de sorpresa y preocupación, como si reconociera en mí algo que yo misma desconocía. Le dije que estaba viviendo temporalmente en la casa de montaña, la propiedad de la familia de doña Carmela, y su reacción fue inmediata. Su rostro se tensó, y apartó la mirada como si acabara de pronunciar un nombre prohibido. Los otros ancianos dejaron de hablar y dirigieron sus ojos hacia mí, y en ese instante comprendí que la gente del pueblo sabía más de lo que jamás dirían abiertamente. Uno de ellos, una mujer de voz temblorosa y manos manchadas por los años, se acercó y me tomó del brazo con una suavidad inesperada. Me pidió que la acompañara a un banco bajo la sombra de un árbol, y allí, después de observar alrededor como si temiera que alguien la escuchara, me dijo que en esa casa habían pasado cosas que ninguna persona cuerda se atrevía a mencionar sin bajar la voz. Me preguntó si había escuchado algo extraño en la noche, como pasos o voces que no parecían venir de ningún lugar concreto. Cuando asentí,
Ella cerró los ojos como si hubiera temido esa respuesta. Me contó que hacía muchos años, cuando la familia que vivía en esa casa aún visitaba la región, habían ocurrido una serie de sucesos inexplicables que comenzaron con sonidos nocturnos, objetos movidos del lugar y sombras que se deslizaban por los pasillos incluso cuando la casa estaba cerrada con llave. Me dijo que una de las hijas de la familia, una niña de no más de 12 años, comenzó a decir que alguien la seguía dentro de la casa, una figura alta y delgada que nunca se acercaba demasiado, pero que tampoco se alejaba, como si la estuviera estudiando. Esa niña desapareció una noche sin dejar rastro, y aunque buscaron durante semanas, jamás la encontraron. Después de su desaparición, la familia dejó de visitar la propiedad, y con el tiempo la casa quedó completamente abandonada. Cuando le pregunté si sabían qué era exactamente lo que la niña había visto, la mujer bajó aún más la voz y me dijo que algunos creían que la casa había sido construida sobre un terreno que nunca debió ser habitado, un terreno donde, según cuentan los ancianos más viejos, se celebraban rituales antiguos antes de que existieran los registros escritos del pueblo, rituales que buscaban comunicarse con entidades que no tenían forma humana, seres que imitaban voces, pasos y susurros para atraer a quienes se aventuraban demasiado cerca de sus dominios. La mujer me advirtió que si ya había escuchado mi nombre en la noche, entonces significa que la cosa que habita allí ya se había fijado en mí, y que cuando eso ocurría, las personas comenzaban a perder la noción de lo que era real y lo que no. Me dijo que debía marcharme antes de que fuera demasiado tarde, pero cuando le pregunté qué entendía por demasiado tarde, no respondió. Simplemente se levantó con esfuerzo y regresó con los otros ancianos, que me observaban como si estuvieran despidiéndose de alguien que sabía que no volvería. Perturbada por la conversación, me dirigí a la pequeña tienda del pueblo para comprar algunos productos. El dueño, un hombre robusto con gafas gruesas, me atendió sin problemas al principio, pero cuando mencioné que necesitaba velas y cerillas porque las luces de la casa parpadeaban constantemente, él dejó de escribir en su libreta y me miró fijamente por encima de las gafas. No me preguntó nada, pero me dio las velas más gruesas que tenía, las que duran toda la noche, y cuando pagué y me dispuse a salir, me dijo una frase que me acompañaría como una sombra todo el camino de regreso. Si por la noche escucha pasos en la escalera, no suba, y si escucha algo bajando desde el tercer piso, enciérrese donde esté y no abra la puerta bajo ninguna circunstancia. No tuve tiempo de preguntarle por qué decía eso, porque inmediatamente se volvió hacia los estantes como si ya no quisiera continuar la conversación. Salí de la tienda con una sensación de inquietud creciente, y mientras emprendía el camino de regreso montaña arriba, el cielo se había oscurecido más de lo normal para esa hora del día, como si las nubes se hubieran espesado únicamente sobre ese bosque que rodeaba la casa. El ascenso se me hizo más largo que por la mañana, como si algo intentara retrasar mi regreso, pero finalmente llegué al claro donde se levantaba la casa, imponente, silenciosa, con sus ventanas oscuras observándome como si supieran que había hablado con la gente del pueblo y que ahora conocía fragmentos de su historia que quizá no debería haber escuchado. Cuando metí la llave en el cerrojo, sentí un leve movimiento detrás de la puerta, como si algo hubiera estado apoyado en ella y se hubiera retirado justo cuando escuchó el metal. Al entrar, noté de inmediato que la temperatura había bajado de manera drástica. El aire era tan frío que me costaba respirar con normalidad, y mientras avanzaba hacia el interior, escuché un sonido proveniente de la planta superior, un sonido lento, pesado, como el arrastre de un pie que no quería ser escuchado, pero que tampoco se molestaba en ocultarse del todo. Me quedé quieta, paralizada, escuchando. Ahí estaba de nuevo. El susurro, mi nombre, no pronunciado con prisa, no con amenaza, sino con una familiaridad que helaba la sangre. Elena. Esa noche comprendí que no era la primera persona que la casa llamaba por su nombre, pero lo que aún no sabía era si alguna de esas personas había sobrevivido para contarlo. Elena había pasado varias noches en el viejo caserón de la montaña, y aunque trataba de convencerse de que todo lo extraño que percibía era producto del cansancio acumulado y de la tensión que cargaba desde la muerte de su esposo, la realidad era que el ambiente del lugar, por sí mismo, parecía cargado de algo que no se podía explicar con palabras simples. Aquella mañana,
Después de una noche prácticamente en vela, decidió que no podía seguir evitando el piso superior, porque aunque lo había pospuesto durante días enteros, la presencia constante de pasos suaves y de movimientos apenas perceptibles sobre su cabeza la empujaba a confrontar lo que fuera que estuviera allí arriba, ya que continuar ignorándolo la estaba volviendo casi incapaz de respirar con normalidad. Subió la escalera lentamente, paso a paso, sintiendo cómo el aire se hacía más espeso con cada tramo que avanzaba, como si la casa misma tratara de advertirle que no siguiera adelante. A mitad del camino notó que la temperatura había descendido de manera abrupta, lo que no tenía sentido, ya que la mañana era templada, y el sol, aunque débil, iluminaba claramente las habitaciones del primer piso. Aún así, arriba hacía un frío particular, un frío que no estaba relacionado con la estación del año, sino con algo más profundo, algo que parecía provenir de los muros mismos. Cuando finalmente alcanzó el pasillo superior, se dio cuenta de que la estructura del segundo piso estaba llena de detalles que no había percibido antes, como arañazos muy finos en la madera de las paredes, casi invisibles a simple vista, pero inconfundiblemente reales, como si algo hubiese pasado sus dedos o garras por allí una y otra vez durante mucho tiempo. También vio que una de las puertas estaba apenas entreabierta, aunque ella recordaba haber revisado todas las habitaciones el primer día y haber dejado cada puerta cerrada con cuidado, pensando que así se sentiría más protegida. Se acercó con el corazón latiendo demasiado rápido para su gusto, tratando de controlar su respiración, pero al empujar suavemente la puerta se quedó paralizada. La habitación estaba completamente vacía, excepto por un espejo antiguo que colgaba torcido en la pared del fondo. Era un espejo grande, con un marco de madera oscura tallado a mano, cubierto de extraños motivos geométricos que parecían entrelazarse entre sí, formando figuras imposibles de interpretar. El cristal, sin embargo, estaba cubierto de una capa de polvo que delataba que nadie lo había usado en décadas. Cuando Elena dio un paso hacia adentro, algo en el espejo pareció reaccionar, como si un leve movimiento hubiese cruzado la superficie, pero tan rápido que no pudo estar segura de haberlo visto realmente. Se acercó un poco más, y fue entonces cuando, sin previo aviso, escuchó claramente un sonido detrás de ella, un sonido que reconocería en cualquier parte del mundo porque formaba parte de su vida anterior. Era la voz de su esposo, una voz profunda, cálida y familiar, diciendo su nombre como lo hacía cuando quería llamarla desde otra habitación. Elena sintió un vuelco en el estómago, y por un segundo entero creyó que el dolor y la tristeza acumulados la estaban haciendo alucinar. Pero la voz se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, casi susurrándole al oído. Elena se giró de inmediato, esperando no encontrar nada, esperando que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Pero al darse vuelta vio la figura difusa de un hombre de espaldas al final del pasillo. La figura permanecía inmóvil, pero su silueta tenía algo extraño, como si su cuerpo estuviera compuesto por líneas demasiado rígidas o por sombras que no terminaban de definirse. Durante varios segundos Elena no pudo moverse, dominada por un miedo que no sabía cómo procesar, porque aquella figura tenía exactamente la forma de su esposo, pero no se movía como él, ni respiraba como él, ni irradiaba la calidez que caracterizó toda su existencia. Sin embargo, lo que la aterrorizó aún más fue que, al parpadear, la figura desapareció por completo, como si nunca hubiese estado allí, dejando el pasillo vacío y sumido en un silencio tan denso que le pareció casi hostil. Elena retrocedió un par de pasos y sintió que algo detrás de ella se movía, como si una tela rozara una superficie, o como si una presencia invisible se acomodara en el espacio que ella acababa de abandonar. Intentó enfocarse en el espejo otra vez, y esta vez notó, con absoluta claridad, que en el reflejo no solo aparecía ella, sino también una sombra difusa detrás de su hombro izquierdo, una sombra que no coincidía con ningún objeto de la habitación. Elena dio un salto hacia atrás, aterrorizada, y al hacerlo chocó con algo sólido que no debería haber estado allí. No se atrevió a darse vuelta al instante, porque sintió perfectamente que algo respiraba despacio a centímetros de su nuca, una respiración que no era humana, demasiado irregular y demasiado fría. No tuvo valor para gritar, así que cerró los ojos por un momento, tratando de reunir el coraje necesario para girarse,
Pero cuando finalmente lo hizo, no había nada. Absolutamente nada. El pasillo estaba vacío, la habitación estaba vacía, y el único sonido que llenaba el aire era el de su propia respiración agitada. Regresó al primer piso casi corriendo, sintiendo que si se quedaba un segundo más arriba, algo iba a tocarla, agarrarla o susurrarle algo imposible de soportar. Cuando llegó a la cocina, se apoyó en la mesa, tratando de recuperar la calma, pero entonces escuchó claramente un ruido proveniente del salón. Era un golpe seco, como si alguien hubiese dejado caer un objeto pesado. Elena se acercó con cautela y vio que un marco de fotos que ella había encontrado el primer día y que había colocado sobre la repisa ahora yacía en el suelo, como si alguien lo hubiese arrojado. Lo levantó con manos temblorosas y vio que el cristal estaba resquebrajado, pero lo que la dejó sin aliento fue que la fotografía dentro del marco, que era una imagen antigua de la familia que vivía allí antes, había cambiado de posición. Era imposible, pero ahora las figuras que antes estaban de pie mirando hacia el frente aparecían con sus rostros girados, mirando directamente hacia ella. Elena dejó caer el marco de inmediato y retrocedió con un gemido involuntario. En ese preciso instante, la puerta principal del caserón se abrió lentamente con un crujido largo y profundo, sin que nadie la empujara. El viento no era suficientemente fuerte para causar algo así. La casa parecía estar respirando, moviéndose, observándola, y Elena entendió que, fuera lo que fuera que habitaba allí, no tenía intención de mantenerse oculto por mucho tiempo más. El resto del día trató de mantenerse ocupada, limpiando, organizando, intentando distraerse, pero cada vez que pasaba cerca de una ventana, tenía la sensación de que algo la miraba desde fuera, aunque no había nadie en toda la montaña. Cuando anocheció, el silencio se volvió más profundo, y mientras se preparaba para intentar dormir un poco, escuchó nuevamente pasos en el piso superior, pasos lentos, pesados y extremadamente calculados, como si aquello que caminara supiera exactamente dónde colocar cada pie para generar el mayor efecto posible. Y luego, alrededor de la medianoche, escuchó esa voz otra vez, la voz de su esposo. Pero esta vez no susurraba su nombre, sino que repetía una frase que él solía decirle cuando quería que ella saliera al balcón. «Ven aquí conmigo». Sin embargo, la voz no era del todo humana, porque a mitad de la frase se deformaba ligeramente, como si otra voz, más grave y áspera, tratara de imitar la misma frase al mismo tiempo. Elena comprendió que aquello que estaba imitando a su esposo estaba aprendiendo, perfeccionándose, comprendiendo cómo manipularla. Y esa idea, más que cualquier sombra, cualquier reflejo o cualquier figura, la hizo temblar de tal manera que tuvo que apoyarse contra la pared para no caer al suelo. La noche terminó sin que ella lograra dormir ni un segundo. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, Elena sintió un ligero alivio, aunque sabía muy bien que nada en esa casa dependía ya de la oscuridad o del amanecer. Elena despertó con los primeros rayos del amanecer, pero su cuerpo entero seguía temblando, a pesar de que no había dormido absolutamente nada durante toda la noche. La sensación de vulnerabilidad era tan intensa que apenas podía mantenerse de pie mientras preparaba una taza de café que, aunque no calmaba sus nervios, le daba la ilusión de que conservaba algún tipo de control sobre su entorno. Aún así, cada sonido de la casa, desde el crujir natural de la madera hasta el susurro del viento contra las ventanas, la hacía encogerse, como si su propio cuerpo hubiese adoptado la postura instintiva de alguien que espera recibir un ataque en cualquier momento. Mientras intentaba concentrarse en tareas simples, escuchó un ruido afuera, muy cerca de la entrada principal, algo que no tenía relación con el viento ni con los animales del bosque, sino que sonaba como pasos lentos sobre la tierra mojada. Su corazón se aceleró al instante, y por un momento pensó en esconderse como una niña, pero la curiosidad mezclada con el miedo la empujó a asomarse por la ventana del salón. Lo que vio la dejó inmóvil durante varios segundos, porque frente a la casa, vestida con un abrigo grueso y un pañuelo oscuro en la cabeza, estaba una anciana que no había visto nunca antes, pero cuyo rostro irradiaba una expresión mezcla de preocupación y conocimiento profundo, como si entendiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa. La anciana levantó la mirada y al ver a Elena hizo un gesto suave, invitándola a abrir la puerta.
Elena dudó unos instantes, pero algo en aquella mujer, quizás su postura firme o sus ojos marcados por una vida llena de experiencias duras, le transmitió una extraña sensación de seguridad momentánea. Abrió la puerta lentamente, con el corazón latiéndole en el pecho como si quisiera escapar, y la anciana entró sin pedir permiso, observando cada rincón del lugar con la misma atención que un médico al examinar a un paciente moribundo. La anciana no dijo su nombre inmediatamente, solo le pidió a Elena que cerrara la puerta con seguro, algo que a Elena le pareció innecesario, porque la presencia del ser que habitaba en el caserón no respetaba puertas ni barreras físicas, pero obedeció sin cuestionar. Cuando finalmente la anciana se acomodó en una de las sillas del comedor, le pidió a Elena que se sentara frente a ella, como si necesitara verla de cerca para confirmar algo importante. Le dijo, con una voz áspera pero firme, que ella era la dueña del caserón, o al menos la última persona viva perteneciente a la familia que había construido aquella casa hacía muchas décadas. Su nombre era Rosario. Explicó que la casa había pasado por más tragedias de las que cualquier lugar debía soportar, y que desde que era una niña había sabido que un mal indescriptible habitaba en las paredes, un mal que no había sido invitado, sino invocado accidentalmente por alguien de su propio linaje. Elena escuchó en silencio, sin moverse, incapaz de interrumpir a la anciana, porque cada palabra que decía resonaba de forma siniestra con lo que ella misma había vivido desde su llegada al caserón. Rosario continuó diciendo que la casa siempre había elegido una presencia femenina para acercarse, que siempre había sido así, y que ella misma había pasado por algo similar cuando era joven, pero había logrado escapar porque alguien del pueblo la rescató. Sin embargo, nadie había sido lo suficientemente valiente como para volver a enfrentar lo que vivía allí dentro, y por eso la casa había permanecido abandonada durante tantos años, hasta que Elena, sin saberlo, aceptó convertirse en su nueva presa. Elena quiso preguntar por qué no le habían advertido antes, por qué la habían dejado entrar allí sin información, pero la anciana la interrumpió con un gesto de la mano, como si supiera exactamente cuál sería la siguiente pregunta. Rosario explicó que nadie había querido hablar porque el caserón tenía un encanto extraño sobre quienes lo conocían, una especie de miedo ancestral mezclado con una resignación peligrosa. Era más fácil ignorar su existencia que intentar enfrentarlo. Luego, la anciana le pidió a Elena que la llevara a recorrer la casa. Le dijo que había habitaciones que nunca debían abrirse, objetos que no debían tocarse, e incluso zonas donde la presencia de la entidad era tan fuerte que podía alterar la percepción humana por completo. Subieron juntas las escaleras, y mientras caminaban por el pasillo, Rosario avanzaba lentamente, apoyándose en un bastón que parecía más un símbolo que una herramienta real. Cuando llegaron frente a la puerta del desván, la anciana se detuvo con una rigidez que alarmó a Elena. Le dijo que ese era el corazón de la casa, que allí fue donde todo comenzó, y donde algo demasiado oscuro fue liberado, algo que nunca debió existir en el mundo de los vivos. Elena sintió que su piel se erizaba por completo cuando Rosario añadió que, desde hacía semanas, la entidad había comenzado a manifestarse con más fuerza porque sentía la presencia de ella, de Elena, y porque el caserón la había aceptado como la nueva huésped adecuada para su propósito. Rosario se volvió hacia ella y le pidió que nunca, bajo ninguna circunstancia, entrara sola al desván. Le dijo que allí dentro no se manifestaba solo el miedo, sino otra cosa aún peor, algo que podía despojar a una persona de su voluntad, de sus recuerdos e incluso de su identidad. Mientras continuaban recorriendo el segundo piso, Elena escuchó claramente el sonido de pasos detrás de ellas. Rosario también los escuchó, pero en lugar de mostrar miedo, apretó los labios y miró a Elena con gravedad, como si quisiera transmitirle que ese era tan solo el principio. Al llegar nuevamente al salón del primer piso, la anciana comenzó a revisar algunos objetos que Elena había encontrado durante su estancia, como si intentara identificar algo peligroso entre ellos. Cuando tomó en sus manos el marco de la fotografía que se había caído la noche anterior, lo volteó con brusquedad, y su expresión cambió por completo. La fotografía mostraba, como antes, a la familia original, pero ahora, de una forma completamente imposible. Los ojos de todas las figuras estaban dirigidos hacia Elena, como si la estuvieran observando desde dentro del papel. Rosario murmuró que eso significaba que la entidad ya había establecido un vínculo directo,
algo que no debía ocurrir tan rápido, y que eso la obligaba a actuar de inmediato. La anciana le dijo a Elena que necesitaba preparar ciertos rituales de protección, objetos viejos y documentación que había guardado durante toda su vida. Le pidió que no saliera de la casa mientras ella bajaba al pueblo para recoger lo que necesitaba, y sobre todo, que no escuchara ninguna voz después del atardecer, especialmente si esa voz pronunciaba su nombre o imitaba a alguien querido. Elena quiso acompañarla, pero Rosario le dijo que la entidad era más fuerte fuera del caserón, que se movía con más libertad entre los árboles y que podía confundirse con el viento, lo que haría demasiado peligroso el trayecto. La anciana salió con paso lento pero firme, prometiendo regresar antes del anochecer. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Elena sintió que la casa exhalaba, como si se diera cuenta de que ahora estaba sola de nuevo, completamente expuesta a aquello que vivía entre las paredes. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía una advertencia. El silencio que quedó en el caserón después de la partida de Rosario era tan denso que parecía ocupar espacio físico, como si una masa invisible se hubiera deslizado entre los muebles, los pasillos y los techos, cubriendo cada rincón con una quietud artificial imposible de ignorar. Elena permaneció de pie durante varios minutos frente a la puerta cerrada, escuchando el crujido distante de los árboles golpeados por el viento y la respiración acelerada que ella misma no podía controlar, tratando de convencerse de que solo debía esperar unas horas, nada más, que solo tenía que resistir hasta que la anciana regresara con lo necesario para protegerla de aquello que se movía dentro de la casa. Sin embargo, aunque trataba de repetirse esas palabras mentalmente, sabía que la casa tenía otros planes, porque cada vez que el viento empujaba suavemente una de las ventanas, podía jurar que escuchaba un susurro muy bajo proveniente del piso superior, un susurro que no pertenecía a ninguna corriente de aire. Elena decidió que no podía quedarse inmóvil esperando que ocurriera algo peor. Caminó hacia el salón con pasos lentos, observando cuidadosamente cada sombra proyectada por la luz tenue del día, porque desde la noche anterior cada sombra le parecía demasiado densa y demasiado consciente, como si no fueran meras ausencias de luz, sino presencias que se escondían, esperando el momento adecuado para moverse. Fue entonces cuando recordó algo que Rosario había mencionado: un diario antiguo, escrito por uno de los miembros de la familia original, un diario que la anciana había intentado proteger durante décadas. Elena sabía exactamente dónde estaba ese diario, porque había encontrado un pequeño arcón de madera deteriorada en la habitación del fondo el primer día, pero en aquel momento no había tenido el valor de abrirlo. Ahora, sin embargo, la necesidad de entender lo que enfrentaba se volvió más fuerte que el miedo, porque ya había visto suficiente para saber que aquello no era una presencia común, ni un fantasma, sino algo completamente distinto, algo que imitaba, observaba y aprendía. Se dirigió al cuarto donde recordaba haber visto el arcón. El suelo crujió bajo sus pies con un sonido agudo, y durante unos segundos sintió que algo la seguía. No escuchó pasos, pero sí la sensación inequívoca de que una sombra más fría que el aire se movía detrás de ella, lo cual hizo que su respiración se volviera más superficial, como si su cuerpo se negara a inhalar demasiado, por miedo a atraer la atención de aquello que la observaba. Cuando finalmente alcanzó el arcón, se arrodilló frente a él y pasó la mano por la superficie llena de polvo y grietas. El tacto de la madera la conectó con algo antiguo, con una historia que llevaba demasiado tiempo enterrada. Abrió la tapa lentamente, y dentro encontró lo que buscaba: un cuaderno grueso, encuadernado en piel oscura, con un broche oxidado que parecía haber sido forzado en algún momento. Lo tomó con cuidado, sintiendo cómo el peso del diario transmitía una energía inquietante, como si el contenido que guardaba no tolerara ser ignorado. Salió del cuarto con el diario en las manos, evitando mirar hacia el pasillo oscuro, porque sentía que si lo hacía, vería algo moviéndose muy despacio, algo que solo sería visible si ella lo observaba directamente. Volvió al salón y se sentó en la silla más cercana a la ventana, permitiendo que la luz natural iluminara las páginas amarillentas y desgastadas por el paso del tiempo. El diario comenzaba con una caligrafía elegante y cuidada, propia de otra época. El nombre del autor estaba escrito al final de la primera página: Tomás Calderón, el hijo mayor de la familia que había vivido allí hace más de un siglo.
Elena comenzó a leer desde el principio, avanzando lentamente, mientras cada frase la empujaba a un terror cada vez más profundo. Tomás describía una infancia marcada por el rigor de su padre, un hombre obsesionado con encontrar formas de comunicarse con el más allá después de la muerte de su esposa. Según explicaba, su padre comenzó a realizar rituales en secreto, rituales que no tenían nada que ver con las creencias religiosas tradicionales del pueblo, sino con prácticas oscuras provenientes de libros antiguos que había conseguido en viajes extraños. El caserón había sido construido con la intención de convertirse en un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de lo invisible, y el desván había sido diseñado como el epicentro de esa conexión, como un espacio destinado a contener fuerzas que ningún ser humano podía dominar. A medida que Elena avanzaba por las páginas, su respiración se volvió más acelerada. Tomás describía cómo su padre había convocado algo que no debía ser convocado, algo que no era un espíritu humano ni una presencia conocida por las tradiciones. Era algo amorfo, cambiante, silencioso pero hambriento, que adoptaba formas humanas para confundir, que imitaba voces para atraer y que no podía ser visto directamente porque se alimentaba de la percepción, de la mente, de la memoria. Tomás relataba que su padre había perdido la cordura poco después de aquel ritual y que, una noche, lo encontraron muerto en el desván con el rostro desfigurado por el terror, como si hubiera visto algo que su mente no logró soportar. La madre de Tomás había desaparecido meses antes, sin dejar rastro, y sus hermanos habían enfermado misteriosamente hasta el punto de no poder mantenerse despiertos más de unas horas. La familia entera se había desmoronado, uno por uno, como si algo dentro del caserón los hubiera devorado lentamente. Elena sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella cuando leyó un párrafo especialmente perturbador. Tomás afirmaba que la entidad solo se manifestaba por completo cuando elegía un anfitrión, alguien con suficientes pérdidas o heridas emocionales como para permitirle entrar, alguien que la casa consideraba adecuado según criterios desconocidos. Y lo peor era que, según el diario, la entidad siempre elegía a mujeres jóvenes que hubieran sufrido una pérdida reciente. Elena dejó caer el diario sobre la mesa y llevó una mano a su frente, sintiendo que un sudor frío corría por su piel. Era demasiado evidente que ella encajaba perfectamente en ese perfil, demasiado evidente que la casa la había aceptado desde el primer día. Intentó tranquilizarse diciéndose que Rosario volvería pronto, que no estaba sola, pero justo en ese momento escuchó un golpe sordo en el piso superior. No era un crujido natural ni un objeto cayendo. Era un golpe fuerte, preciso y deliberado, como si algo hubiese empujado un mueble con fuerza suficiente para moverlo varios centímetros. Elena se levantó lentamente, incapaz de ignorar lo que había escuchado. El aire se volvió más frío y denso, y un olor desagradable, como a tierra húmeda y madera podrida, comenzó a expandirse por el salón. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó claramente la voz de su esposo llamándola desde el piso superior, repitiendo su nombre una y otra vez, con una insistencia antinatural. Pero esta vez, había un detalle que la heló por completo. Cada repetición de su nombre estaba ligeramente desfasada, como si dos voces diferentes dijeran la misma palabra con un intervalo mínimo, una voz humana y otra voz deformada, que trataba de imitarla. Elena retrocedió hasta chocar con la pared. Quiso gritar, pero su voz no salió. La entidad sabía que ella había leído el diario. Sabía que ya comprendía demasiado. Y ahora, la casa entera parecía cerrarse sobre ella, como si el caserón quisiera asegurarse de que la verdad no escapara jamás. Me llamo Elena Ramírez, y aunque han pasado apenas unas cuantas noches desde que acepté cuidar aquella casa abandonada en las montañas, la sensación del tiempo se ha ido distorsionando de una manera tan profunda que a veces me pregunto si no estoy viviendo dentro de los recuerdos de alguien más, como si la lógica que alguna vez ordenó mi mundo hubiera comenzado a fragmentarse en incontables hilos de dudas que cada día se enredan con más fuerza alrededor de mi mente. Antes de continuar, si es la primera vez que ves una historia así, cuéntame desde qué país nos miras y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar se vuelve cada vez más extraño, más perturbador y más adictivo para quienes buscan relatos que superan cualquier límite de lo conocido. Aquella noche,
Después del ataque de la sombra que había rasguñado la puerta de mi habitación, como si quisiera arrancarla de sus bisagras, me encontré incapaz de moverme por un largo rato, totalmente paralizada por un miedo que se había convertido en una presencia palpable dentro de mi pecho, como si una mano invisible sujetara cada latido y lo retorciera con lentitud. Cuando finalmente reuní el valor para incorporarme, la casa estaba tan silenciosa que el simple sonido de mis pasos sobre las viejas tablas me provocaba el deseo irracional de volver corriendo a la cama y esconderme bajo las mantas, aun sabiendo que eso no me protegería de lo que fuera que habitaba aquel lugar. Decidí bajar las escaleras para comprobar si las velas que había dejado encendidas en la planta baja seguían iluminando la sala, convencida de que si encontraba una luz tenue, al menos podría sentir que la oscuridad no se había apoderado por completo de la casa. Sin embargo, cuando llegué al último escalón, noté algo que me hizo detenerme de golpe. El aire tenía un olor distinto, un aroma húmedo, denso, parecido al del bosque después de una tormenta, pero con un matiz más profundo, como si la casa hubiera abierto sus poros y dejara escapar un aliento antiguo que llevaba demasiado tiempo contenido. Las velas estaban apagadas, aunque yo estaba absolutamente segura de haberlas dejado encendidas. Me incliné para revisarlas y descubrí que la cera derretida se había congelado a mitad de su caída, como si las llamas hubieran sido interrumpidas en un instante preciso, casi quirúrgico, sin señal alguna de corriente de aire, sin rastro de que algo físico hubiera pasado por allí. Esa imagen me provocó un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta la nuca. No quise quedarme en la sala, así que regresé a la cocina, donde la pequeña lámpara de petróleo seguía encendida, aunque su llama parpadeaba de manera irregular, como si reaccionara a movimientos que yo no alcanzaba a ver. Me acerqué para estabilizar la mecha, pero entonces escuché un ruido proveniente del fondo del pasillo, un sonido lento, arrastrado, que se asemejaba al roce de uñas sobre madera desgastada. Mi corazón comenzó a golpear contra mi pecho, mientras mis manos temblorosas buscaban algo con lo que pudiera defenderme. Solo encontré un viejo cuchillo oxidado en uno de los cajones, y aunque su estado lo convertía en un arma prácticamente inútil, me aferré a él como si fuera la última barrera entre mi cordura y lo que fuera que se aproximaba desde las sombras. Respiré hondo, tratando de convencerme de que quizá era algún animal que se había colado en la casa, aunque en el fondo sabía que aquello no era cierto. Avancé despacio por el pasillo, observando cómo las sombras parecían moverse en las paredes, no por la luz de la lámpara, sino por una oscilación propia, como si respiraran. Cada paso aumentaba la sensación de que alguien caminaba justo detrás de mí, a una distancia tan pequeña que podía sentir un leve cambio en la temperatura del aire, como un suspiro helado que se deslizaba sobre mi nuca. Cuando llegué a la puerta que conducía al sótano, comprendí que el sonido provenía de ahí abajo. La puerta estaba entreabierta, y un hilo de oscuridad absoluta ascendía desde el interior, envolviendo el borde de madera como si un líquido espeso tratara de desbordarse. Sabía que no debía bajar, que abrir aquella puerta por completo sería lo mismo que cederle paso a algo que llevaba demasiado tiempo esperando ser liberado, pero también sabía que ignorar el ruido no lo haría desaparecer. Empujé la puerta con el extremo del cuchillo, y el chirrido que produjo me erizó la piel. La escalera que descendía al sótano estaba sumida en una oscuridad tan densa que ni siquiera el reflejo tenue de la lámpara parecía capaz de penetrarla. Sin embargo, algo brilló en la parte baja, un destello breve, como un ojo que se abre solo por un instante para asegurarse de que yo estaba mirando. Retrocedí de inmediato, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, una voz surgió desde las profundidades, una voz tenue, femenina, casi susurrada, que pronunciaba mi nombre con una calma tan siniestra que me dejó sin aliento. Elena. Mi cuerpo entero se congeló. La voz volvió a repetirse, esta vez más clara, como si la distancia entre nosotros hubiera desaparecido sin que yo diera un solo paso. Elena, no huyas. La puerta del sótano se cerró de golpe, sacudiendo el pasillo entero. Lancé la lámpara al suelo por reflejo, y el fuego se apagó de inmediato, sumiendo todo en tinieblas. Perdí la noción de dónde estaba, y solo pude avanzar a tientas, rozando las paredes, tratando desesperadamente de encontrar el camino de regreso a la cocina. Pero cuando el silencio se hizo total, escuché algo más. No era la voz del sótano,
sino un murmullo proveniente de la sala, como si alguien hubiera comenzado a hablar en un idioma que jamás había escuchado. No eran palabras humanas, pero tampoco eran rugidos o gruñidos animales. Era un lenguaje que vibraba bajo la superficie del aire, cargado con una energía que hacía que mi estómago se retorciera. Recordé de pronto la figura que había visto en el bosque la noche anterior, la silueta que se mantenía inmóvil entre los árboles. Algo me decía que lo que estaba dentro de la casa ahora era la misma entidad, o al menos algo vinculado a ella, como si la presencia que había observado desde lejos hubiera decidido cruzar el umbral para acercarse a mí. Me quedé paralizada en medio del pasillo, incapaz de moverme mientras el murmullo se hacía más fuerte, más urgente, como si aquella presencia intentara comunicar algo que yo debía entender antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces, contra toda lógica, sentí una mano apoyarse sobre mi hombro, una mano fría, delgada, que no provenía de ninguna dirección física, sino de todas a la vez. Me giré impulsivamente, pero no había nadie, solo un vacío que se extendía como un abismo interminable. Sin embargo, la mano seguía ahí, presionando mi piel, como si quisiera guiarme a algún lugar o como si quisiera impedirme dar un paso más. En ese instante lo comprendí. No estaba sola desde el primer día. Nunca lo había estado. La casa no era simplemente un refugio para lo desconocido, sino un punto de encuentro, un lugar donde las fronteras entre lo vivo y lo que no lo está se desvanecen. Y lo más aterrador es que la entidad, aquello que se movía en las sombras, no estaba tratando de ahuyentarme. Estaba tratando de acercarse, muy despacio, muy deliberadamente, muy conscientemente. Me llamo Elena Ramírez, y aunque ya debería estar acostumbrada a la sensación de que la realidad dentro de aquella casa se retuerce como si fuera un tejido orgánico dispuesto a cambiar de forma cada vez que doy un paso, esta noche comprendí que todavía no había visto ni una mínima fracción de lo que realmente se ocultaba en ese lugar. Lo que ocurrió después de escuchar aquella voz que emergió desde el sótano, pronunciando mi nombre con una claridad imposible, marcó un antes y un después en mi percepción, no solo sobre la casa, sino sobre mí misma. Si estás escuchando esta historia y aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y cuéntame desde qué país nos miras, porque a partir de este punto, la historia se adentra en un terreno donde nada tiene sentido, y aún así, cada evento parece inevitable. Durante unos segundos que sentí tan largos como una noche entera, permanecí completamente quieta en el pasillo, mientras la mano invisible seguía oprimiendo mi hombro con una intención que no lograba descifrar, lo cual me hacía sentir una mezcla de terror y curiosidad que no podía controlar. Respiré tan hondo como pude, intentando convencerme de que solo estaba imaginando aquella presencia, pero la presión fría, casi gélida, era demasiado real, demasiado precisa, demasiado humana para atribuirla a un simple delirio. Lentamente, muy lentamente, esa mano comenzó a deslizarse hacia mi cuello, como si la sombra quisiera comprobar hasta qué punto yo estaba dispuesta a resistir su cercanía. Quise huir, correr hacia la puerta principal, abandonar ese lugar para siempre, pero cuando traté de mover mis piernas descubrí que algo las mantenía firmemente ancladas al suelo, como si la madera misma hubiera decidido retenerme, impidiéndome escapar. Cerré los ojos un instante, intentando organizar mis pensamientos, pero cuando los abrí de nuevo, el pasillo ya no estaba completamente oscuro. Una tenue luz azulada, fría, casi espectral, comenzaba a formarse al final del pasillo, cerca de la puerta del sótano. No era la luz de la lámpara, ni la de una vela, ni la del exterior. Era un brillo que parecía venir de dentro de la casa, como si la estructura misma emitiera un resplandor propio. La luz pulsaba, expandiéndose con un ritmo semejante a una respiración profunda. Cada vez que la claridad aumentaba, el aire se volvía más denso, como si la casa inhalara profundamente, y cada vez que disminuía, el silencio se hacía más pesado. La puerta del sótano volvió a moverse, emitiendo un crujido suave que se extendió por las paredes. A pesar del terror que sentía, hubo algo dentro de mí que me impulsó hacia ese resplandor, como si una parte de mi mente, aquella que no actuaba con lógica ni prudencia, necesitara comprender qué era exactamente lo que se manifestaba allí abajo y qué relación tenía conmigo. Me acerqué lentamente, y mientras avanzaba,
La sensación de la mano en mi cuello desapareció, aunque la piel me ardía como si un frío extremo hubiera dejado una marca. Al llegar frente a la puerta del sótano, la luz azulada se intensificó de tal forma que pude ver, por primera vez, lo que se encontraba en los primeros escalones. No era una figura física, al menos no como la entendemos normalmente. Era una silueta luminosa, formada por un remolino de partículas que vibraban en un movimiento circular, como si un fragmento del cielo nocturno se hubiera materializado dentro del sótano. Aquella figura parecía observarme, aunque no tenía ojos visibles ni un rostro definido, pero su atención era tan presente y palpable que tuve la sensación de que conocía cada uno de mis pensamientos. Una voz emergió entonces, no desde el fondo del sótano como antes, sino desde todas partes a la vez, como si el aire estuviera susurrando directamente a mi oído sin necesidad de sonido. Era la misma voz femenina, pero ahora sonaba distinta, más clara, más consciente, más cercana. Dijo mi nombre una vez más, pero esta vez lo hizo con un tono que no expresaba amenaza, sino algo parecido a una desesperada necesidad de comunicación. Me detuve en seco, sin atreverme a dar un paso más, aunque tampoco podía retroceder. La voz pronunció una frase que no entendí, compuesta de sonidos que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero extrañamente, tuve la impresión de que estaba intentando advertirme de algo, como si buscara protegerme de una verdad que aún no podía comprender. La figura luminosa comenzó a ascender por los escalones. No subía caminando, sino flotando, deslizándose sin peso, como si cada partícula de su cuerpo obedeciera una dirección predeterminada. Cuando estuvo a escasos centímetros de mí, la luz no me cegó como hubiera esperado, sino que me envolvió en una calidez suave, casi maternal, completamente opuesta a la sensación helada que había percibido antes. Durante unos segundos, sentí que mi miedo desaparecía, como si una parte de mí reconociera aquella presencia, aunque fuera imposible recordar de dónde o desde cuándo. Sin embargo, en el mismo instante en que esa luz se volvió más intensa, la casa entera tembló, como si una fuerza gigantesca tratara de intervenir. Un golpe seco resonó desde la planta superior, un golpe tan fuerte que hizo vibrar los cristales de las ventanas. La figura luminosa reaccionó como si algo la hubiera herido, retrocediendo con rapidez, sus partículas desestabilizándose. La luz comenzó a parpadear y el sótano se oscureció de nuevo, como si una entidad opuesta hubiese entrado en conflicto directo con la presencia que intentaba comunicarse conmigo. Sin pensar demasiado, corrí hacia atrás, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. La casa continuó temblando, no de manera natural, sino como si dos fuerzas invisibles estuvieran luchando dentro de sus paredes. Mientras intentaba incorporarme, escuché una risa seca proveniente de las escaleras que llevaban al segundo piso. No era la misma voz anterior. Esta era áspera, cruel, llena de un odio tan profundo que me paralizó. La risa se extendió por todas las habitaciones, rebotando como un eco distorsionado que parecía provenir de varios lugares a la vez. La luz del sótano desapareció por completo, absorbida como si nunca hubiera existido. El temblor cesó. La casa quedó sumida en un silencio absoluto, tan pesado, que tuve la impresión de que el aire mismo había dejado de moverse. Y entonces lo escuché. Un paso, un solo paso. Arriba, seguido de otro, y otro, y otro. Como si algo bajara lentamente hacia donde yo estaba, con una determinación indescriptible, con una paciencia que solo poseen las cosas que no tienen prisa, las cosas que han esperado demasiado tiempo. Me puse de pie con enorme dificultad, retrocediendo hacia la cocina mientras los pasos continuaban avanzando. No podía ver quién o qué descendía, pero cada vibración que producía ese movimiento hacía que mis huesos parecieran querer romperse desde dentro. La entidad luminosa había intentado comunicarse conmigo, pero la otra presencia, aquella que ahora bajaba las escaleras, parecía tener un objetivo completamente distinto. Y cuando los pasos alcanzaron el último escalón, supe que aquella noche no estaba destinada a sobrevivir sin enfrentarlo, sea lo que sea quien sea. Nunca estuvo solo en esa casa. Aquello que emergía desde el umbral superior no se mostraba con la forma definida que un ser vivo debería poseer, sino que descendía de manera fragmentada, como si la oscuridad hubiese decidido tomar para sí los contornos de algo que no pertenecía a este mundo,
y cada parte de ese cuerpo surgiera desde una grieta invisible que se abría apenas durante un instante para permitirle atravesar el límite entre su realidad y la mía. Al principio, solo vi una sombra, un espesor anómalo que no coincidía con la forma de ningún objeto ni de ningún ser humano, una densidad que absorbía la poca luz que quedaba en la casa como si no fuera capaz de reflejarla en absoluto, convirtiéndola en un vacío dinámico que respiraba a un ritmo lento y profundo. Mientras observaba aquella figura descender los últimos escalones, me di cuenta de que no había sonido alguno acompañando su movimiento, lo cual era completamente imposible, ya que la madera vieja de la escalera había crujido incluso bajo el peso de mis pasos más ligeros. Sin embargo, aquella cosa parecía deslizarse con un peso que no era físico, un peso que no correspondía a su contacto con la madera, sino a su presencia misma, que presionaba el aire a su alrededor hasta convertirlo en un ambiente tan denso que era difícil incluso inhalarlo. Cada centímetro que avanzaba hacia mí generaba la sensación de que la temperatura descendía de manera abrupta, como si una corriente de aire helado emergiera desde el interior de sus formas indefinidas, sin que existiera una fuente tangible para justificar ese frío tan profundo que hacía que mis dedos perdieran sensibilidad. Cuando finalmente abandonó por completo las escaleras, pude percibir algo más allá de su sombra, un trazo tenue de lo que podría haber sido un rostro, aunque no tenía rasgos humanos, sino una especie de máscara deformada que parecía compuesta por fragmentos superpuestos de expresiones incompatibles, como si múltiples emociones hubieran intentado manifestarse al mismo tiempo en un solo espacio, creando un conjunto grotesco que transmitía sufrimiento, rabia y una desesperación insondable. Esa mezcla de gestos inconclusos no mostraba una identidad, sino una multiplicidad de presencias atrapadas dentro de la misma silueta, como si aquella entidad no fuera un ser único, sino una amalgama de conciencias retenidas a la fuerza. El aire vibró de pronto, y desde la profundidad de la casa emergió un sonido semejante a un lamento colectivo que no provenía de una garganta física, sino del tejido mismo de la construcción, como si las paredes gritaran silenciosamente, incapaces de soportar la tensión entre la entidad luminosa que había intentado comunicarse conmigo desde el sótano, y esta otra fuerza, que ahora descendía con una intención completamente distinta. Sentí que algo dentro de mí respondía a ese lamento, no como reacción emocional, sino como si una parte oculta de mi memoria se activara, como si reconociera aquella vibración aunque jamás la hubiera escuchado antes, lo cual me hizo comprender que la presencia que avanzaba hacia mí no era ajena a mi historia, sino que estaba vinculada a mí de una manera que aún no alcanzaba a entender. Retrocedí hasta sentir la mesa de la cocina presionar mi espalda, pero la entidad no aceleró su avance, sino que mantuvo su ritmo deliberadamente lento, como si disfrutara de la incertidumbre que me envolvía, como si quisiera que cada segundo se estirara hasta el límite para que mi mente se quebrara antes de que ese cuerpo amorfo se acercara lo suficiente como para tocarme. La silueta se detuvo a pocos pasos de mí, y su superficie comenzó a distorsionarse, como si estuviera formada por una sustancia líquida que se movía en contra de cualquier lógica, adoptando patrones que recordaban a ondas en un lago nocturno. Un susurro surgió desde la entidad, pero no era un sonido que pudiera interpretarse como un idioma convencional, sino una concatenación de vibraciones graves y agudas que se entrelazaban creando un mensaje que mi mente no entendía racionalmente, pero cuya intención sentía con absoluta claridad. Era una advertencia, o quizá una acusación, o tal vez ambas. Sus palabras imposibles parecían cargar con una antigüedad inmensa, como si la voz hubiera atravesado eras enteras para llegar hasta mí, desgastándose en el proceso, perdiendo su coherencia, quedando reducida a un eco distorsionado que era incapaz de recuperar su forma original. En ese mismo instante, un destello azul, el mismo tono que antes había emitido la entidad luminosa del sótano, atravesó la casa como un rayo silencioso, iluminando por una fracción de segundo todas las habitaciones. La sombra frente a mí reaccionó de manera violenta, como si aquel destello la hubiera herido, contrayéndose hacia sí misma, arrugando su forma hasta convertirse en una masa más compacta que vibraba con tal intensidad que pensé que la madera del suelo se partiría en cualquier momento. Ese destello no provenía del sótano esta vez, sino de algún punto indeterminado de la casa,
lo cual me hizo comprender que la presencia luminosa no se había desvanecido por completo, sino que seguía luchando desde algún lugar. La entidad oscura emitió un rugido sordo que no era sonido, sino pura vibración, una onda que golpeó mi pecho con tanta fuerza que perdí el equilibrio y caí al suelo. Mientras intentaba levantarme, la cosa se expandió de nuevo, recuperando su tamaño inicial, y avanzó hacia mí con una rapidez inesperada, como si aquel destello hubiera activado una urgencia que antes no poseía. Extendió un brazo, o algo semejante a un brazo, una extremidad larga y delgada cuya superficie parecía compuesta por humo solidificado, y cuando esa forma estuvo a punto de rozar mi rostro, un estallido de luz azul emergió directamente desde la puerta del sótano, mucho más intenso que el anterior. Esa explosión lumínica atravesó a la entidad como si fuera una ráfaga de viento huracanado, dispersando parte de su sombra en todas direcciones, pegándola a las paredes, al techo, al suelo, como si se tratara de pintura negra lanzada con violencia. La entidad se contrajo otra vez, pero esta vez su forma quedó incompleta, fragmentada, como si la luz hubiera arrancado pedazos esenciales de su ser. Un chillido insoportable llenó la casa, un llanto deformado que provenía de cientos de voces al mismo tiempo, un coro de agonía que parecía anunciar el final de algo muy antiguo. Aproveché ese momento para arrastrarme hacia la entrada de la cocina, pero cuando miré hacia la escalera, me quedé completamente inmóvil. Allí, en el límite entre el pasillo y la oscuridad del segundo piso, apareció otra forma luminosa, no la misma que había surgido desde el sótano, sino una figura más definida, como si la luz hubiera adquirido la intención de manifestarse en una estructura más comprensible para mí. Esta figura tenía un contorno humano, aunque su cuerpo parecía estar hecho de miles de partículas en constante movimiento, semejantes a polvo estelar suspendido en un flujo ascendente. La entidad oscura, aún debilitada, reaccionó ante esa figura como un animal acorralado, extendiendo sus extremidades y proyectando sombras que se retorcían como serpientes rabiosas. La figura luminosa avanzó sin prisa, con un movimiento suave pero firme, y cada paso que daba hacía que la casa recuperara un poco de su temperatura original, como si la luz estuviera devolviendo algo que la oscuridad había ido consumiendo lentamente. Ambas fuerzas se enfrentaron en un choque sin sonido, un impacto que no produjo ruido audible, pero que sacudió la estructura entera como si un rayo hubiese caído justo en el centro del techo. La luz se expandió en un círculo perfecto, y la sombra retrocedió intentando dispersarse, pero la figura luminosa levantó un brazo, generando un haz concentrado que golpeó justo en el centro de la entidad oscura, provocando que su forma se quebrara en múltiples fragmentos que comenzaron a disolverse como ceniza arrojada al viento. Pero justo antes de desaparecer por completo, aquella entidad dirigió hacia mí lo que podría haber sido su rostro, o lo más parecido que tenía a uno, y aunque ya no emitía sonidos, pude sentir con absoluta claridad que estaba enviándome un mensaje. No era una advertencia ni una amenaza, era una revelación, una palabra que surgió directamente dentro de mi mente sin haber sido pronunciada, una palabra que me heló la sangre porque jamás la había escuchado, y aún así me resultaba familiar, como si hubiera estado dormida dentro de mí desde antes de nacer. La palabra era una sola, y era mi verdadero apellido, no el que había usado toda mi vida. Las palabras del desconocido quedaron suspendidas en el aire, y la pequeña habitación se volvió fría y estrecha al mismo tiempo. Él bajó la mirada lentamente, como si dudara en continuar, y luego añadió en voz baja. Fue entonces cuando entendimos que alguien se nos había adelantado. Los dedos se cerraron con fuerza sin querer. ¿Adelantado? ¿Entonces el cofre no estaba destinado para ella? ¿O no solo para ella? El desconocido se levantó y abrió una carpeta de cuero. Sobre la mesa dejó un sobre viejo, amarillento, idéntico al que había estado dentro del cofre. Este lo encontramos en la entrada de una mina abandonada, dijo. Hace 3 días. Y está dirigido a usted. El corazón dio un vuelco doloroso. El sobre estaba sellado. No había marcas, ni sellos, solo su nombre, escrito con la misma letra que la primera nota. Una letra que reconocería entre miles. No lo abrimos, continuó él. Sea lo que sea que decida, necesita conocer la verdad. Y toda está aquí. Empujó el sobre hacia ella.
Pero antes de que pudiera tocarlo, sonó un golpe fuerte en la puerta. Insistente, exigente, desconocido. El cuerpo del hombre se tensó de inmediato. Nos encontraron demasiado rápido. Tomó la carpeta, le dejó el sobre entre las manos y susurró: «Escuche con atención. Si entran, no diga nada. Pase lo que pase». El golpe se repitió, esta vez más fuerte, casi amenazante. La manija de la puerta se sacudió, y solo entonces vio algo que no había notado antes en los ojos del desconocido: miedo.